Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro segundo café tutorial de la especialización en producción y productividad. Ingeniera Paloma, muy buenas noches. Buenas noches, Carolina, ¿cómo vas? Buenas Muy noches. bien, gracias. Bienvenidos todos los estudiantes. Nos agrada mucho contar con su presencia. Para dar inicio, ingeniera, teníamos 4 preguntas que nos habían enviado al correo. No sé si usted las tiene a la mano o yo se las voy leyendo. Sí, si quieres más bien, primero, quiero darles como un contexto a ellos para que volvamos a retomar lo que son los costos de la calidad y la no calidad, que es parte de las preguntas que ellos tienen que observé así de carácter general. Entonces, Perfecto, ingeniera. Entonces, iniciemos con el resumen que usted quiere presentar y luego haremos las preguntas iniciando con las que nos enviaron al correo y posteriormente las que están en el chat. perfecto. Creo que ya todos están viendo como tal lo que es la pantalla. Sí, Que se señora. visto un poco en clase. La idea de las preguntas que ustedes están planteando o que le plantearon a Carolina están relacionadas con los costos, ¿no es cierto? Con los costos que se tienen. Entonces recordemos que en este caso estamos hablando de los costos de la calidad y de la no calidad. Entonces, por ejemplo, tenemos que empezar a plantear claramente, ¿sí?, cuáles son los aspectos que están relacionados con los costos de la calidad, como ustedes lo ven acá, los cuales se dividen en 2 tipos de costos. Costos como tal, que son los que son considerados para asegurar lo que, para que los productos tengan calidad. Y lo otro son los costos de la no calidad, la mala calidad o la no calidad en sí que se llama, ¿no? Recordemos que esos costos para asegurar y los costos que están relacionados con la no calidad se dividen en 4 tipos de cuadrantes, que son los que vemos acá, lo que es prevención, evaluación, fallas internas y fallas externas. Si vemos esto, pues digamos acá tenemos una gráfica que no me voy a poner a profundizar sobre esto, que ya lo habíamos también hablado en clase, que veíamos claramente que hay unos costos que se ven más fácilmente que los que están por debajo de. Y por último, ¿no es cierto?, llegábamos a este tipo de cuadrantes donde veíamos que hay unos costos que están relacionados, que son costos para asegurar la calidad. Entonces tenemos todos los que son de prevención y de evaluación. Cuando estamos hablando de prevención, que es el ejercicio que ustedes tenían, entonces ahí tenemos todo lo que está relacionado con evitar y prevenir errores, fallas y desviaciones, lo que es planeación de la calidad, planeación de los procesos, control de los procesos y todo lo que tiene que ver con el entrenamiento. Es decir, como lo veíamos también en clase, es uno de los costos mejor invertidos porque se espera que con esto, ¿no es cierto?, nos vaya a redituar en una mejora también en lo que es la productividad empresarial. Ahora bien, de evaluación, ¿no es cierto?, teníamos como tal estos costos, que son todo lo que tiene que ver con inspecciones, pruebas y ensayos, auditorías de calidad y como tal equipos de pruebas y ensayos. Siempre cuando estamos hablando de los costos de la calidad, estos son los claves. Y si podemos decir que cuál de estos es más clave, pues claramente está el de prevención. Ahora bien, cuando nosotros estamos tratando de identificar cuáles son los costos de la no calidad, estamos identificando, ¿no es cierto?, o profundizando en mirar qué es lo que está fallando para que así, mediante lo que es la prevención, preferiblemente, y la evaluación, lo podamos llegar a eliminar. Para eso, pues tenemos todo lo que son por fallas internas, ¿no es cierto?, internamente, es decir, cuando todavía no se encuentra en contacto directo con lo que es el cliente. Entonces, si ustedes se fijan en el ejercicio, bien aspectos como desperdicios y reprocesos, restricciones y reparaciones, y todo lo que tiene en general que ver con fallas internas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando después esas fallas internas siguen pasando, pueden pasar a fallas externas, es decir, cuando no se detectan. Es decir, por ejemplo, hay algún tipo de defecto y llega a un cliente, entonces tenemos todo lo que está relacionado con la atención de quejas del cliente o con servicios como tal de garantía, porque el cliente como tal lo devuelve, ¿no es cierto? Todo lo que son devoluciones, costos, imagen, costos de imagen y pérdidas de clientes, que son
los más difíciles de poder llegar a detectar, por lo que también charlábamos, ¿no es cierto? Que usualmente eso no se mide, no se sabe por qué los clientes no continúan. Ahora bien, también está todo lo que son castigos y penalizaciones, y que para eso mirábamos, digamos, el caso de los aceites, ¿no es cierto? Que lo comentábamos un poco en clase, y lo que tiene que ver con juicios, demandas y seguros. Ahora bien, tengo entendido que ustedes tenían como tal algunas dudas. Por ejemplo, acá me dice Lorena, el de servicio postventa es de prevención o de evaluación. Eso ya es, más bien, yo te devuelvo la pregunta y se las devuelvo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es interno cuando yo estoy hablando postventa o es como tal interno? O sea, ¿yo estoy previniendo o lo estoy evaluando? Es una Evaluando, para analizar. está evaluando, Lo está evaluando, sí. está evaluando. ¿No es cierto? O sea, ya estamos haciendo un ejercicio de evaluación porque ya estoy haciendo es una llamada para saber qué es lo que está ocurriendo. Claro. Ingeniera, ¿le parece si hacemos lectura de las preguntas que nos habían enviado al correo? Sí, espérate, es que están poniendo acá unas, entonces Ok. acá dicen, tenemos la inquietud para realizar el punto 2, nos falta el valor unitario por pieza. No hace falta como tal el valor unitario por pieza, Omar Camilo. Sí. No es necesario. O sea, tú como tal lo puedes ver esto en la parte de procesos de inspección, de evaluación, y no necesariamente tendrás que saber el costo unitario por pieza. ¿Sí? Estás hablando del costo de la calidad y de la no calidad. Exacto, pero pues como digamos que para poder sacar un dato puntual, estaba indicando la venta total y los problemas de calidad, pues lo que queríamos hacer, y digamos que eso ya lo hablamos en el equipo, era cómo poder plantear qué valor tiene la calidad respecto a las ventas, porque es que no es clara la pregunta. Ok, ya reviso entonces porque no te entendí como tal la pregunta. Sí, ingeniera. Dale, te Es va a que dar en esa partecita del taller 2, yo creo que hacen falta datos. Lo que pasa es que, por ejemplo, para Ujú. hallar los datos de la no calidad, no tenemos, digamos, que los valores, solamente las cantidades de las piezas. Entonces, digamos que en esa parte, en nuestro grupo tampoco pudimos determinar ese valor. Les voy a compartir esto, no sé que yo les haya dejado de ser así. Espérenme 2 segundos. ¿Qué tal que yo les haya entregado el parcial? Espérenme 2 segundos. Supongo que ustedes tienen todos estos valores. Desperdicio, kilogramos. ¿Tienes vectores? Pues, o sea, acá está como tal, un poco ya en hacer Desglosado. esto desglosado, pero básicamente esos son los datos que como tal ustedes necesitarían. O sea, yo lo puedo sacar es mediante costos, no necesariamente para saber una proporción, ¿me hago entender? No necesariamente tengo que tener todo tan desglosado. O sea, lo que ustedes están planteando es válido, pero digamos, si no tuvieran ese dato, ¿cómo podrían llegar a saber? ¿Sí? O sea, yo le puedo llegar a plantear otras formas. Ya. ¿Sí? La idea, o sea, la idea obviamente, pues hoy es tratar de solucionar algunas dudas, pero pues igual, pues no, les voy a dejar varias dudas, bien dicho, para que lo sigan pensando y en dado caso, pues el día de viernes pues lo revisamos en clase, ¿sí? O sea, esa es como tal la sugerencia, básicamente, ¿sí? Digamos, como para terminarlo y concluirlo, Ujú. el punto 2
para poderlo llevar como resuelto y poderlo discutir con los compañeros. Tampoco tiene un tipo de solución que deba darse, porque uno lo lee y sí, planteemos los costos de calidad, pero ¿cuál es, digamos, el concreto? Básicamente, claro, claro, te entiendo. ¿Carlos? ¿Sí? A mí, Omar Camilo. Perdón, hay una mano levantada, entonces supongo que eres Carlos. Listo. Omar, hija, ya te llamo. pasa lo siguiente. Tú podrías llegar a hacer una relación de los costos de la calidad y de la no calidad, hablando de los costos de prevención, ¿no es cierto? Los costos internos, los costos externos, para saber en qué porcentajes están, más o menos. Por favor, cierren sus micrófonos las personas que no estén hablando para que no nos lleguen ruidos externos, ¿vale? Pero sí te contesté. Sí, ya sé por dónde debe ir el tema. Ok. Bien, ingeniera. Creo que algunas de las preguntas que habían enviado tenían relación con lo que ustedes acaban de conversar, sin embargo, las voy a leer por si queda alguna inquietud. BL Rodríguez dice, para el segundo taller en el ejercicio de la fábrica de tornillos, ¿hacen falta datos sobre los costos de la no calidad, ya que solo se informan las piezas de devoluciones y rechazos de inspección final? Con esta información no es posible realizar el análisis de costos. ¿Hacen falta datos? Creo que eso ya estuvo resuelto. Ya las preguntas, pensaría yo que con respecto al taller, quedaron en general resueltas, excepto que, igual que las otras dos que venían, hay una que es con respecto al trabajo final. No sé si los muchachos, si te parece bien, Carolina, pues les preguntamos si tienen algún otro tipo de inquietud puntual, porque pues la idea es, como yo les decía, poder profundizar y que lo sigan analizando. O sea, la idea no es brindarles ya las respuestas, sino que ellos, que yo sé que muy juiciosamente lo han trabajado, ¿sí? Están tratando de detectar hacia dónde es que van dirigidos. Perfecto. Lo que había otra pregunta, que no sé los demás muchachos que consideren, lo que había una pregunta es con respecto al trabajo final, pero primero quisiera saber si tienen alguna otra pregunta en relación, digamos, como al taller, ¿sí? O si quedó clara las pautas. Ingeniera, había una pregunta sobre una matriz de priorización que la envió Carlos Caballero. Listo. Dice, Bueno. Dice, en el primer taller no se me facilitó la matriz de priorización y me gustaría profundizar un poco más en ella para hacer una buena aplicación de esta herramienta. Claro. La matriz de priorización, como yo les comentaba en clase, o sea, tiene diferentes tipos de formas de aplicación. Unas que son más sencillas y otras que son más complicadas. Pero básicamente lo que responde la matriz de priorización, como su nombre muy bien lo dice, es para tratar de priorizar cuando los diferentes entes, digamos, que se tienen en una organización, ¿cierto?, están en discordancia, o sea, es decir, no están de acuerdo con determinado tipo de parámetros. Entonces tratan de llegar mediante una ponderación a establecer cuál puede llegar a ser, digamos, unos aspectos a evaluar, revisan y le dan ese tipo de ponderación y analizan unos criterios versus unos factores, y tomando en cuenta ese tipo de multiplicación, pues porque para eso la ponderación, seleccionan cuál es el primer elemento que van a llegar a analizar. Eso es básicamente lo que se hace en una matriz de priorización. Hay matrices de priorización muy complicadas, como matrices de priorización sencillas. O sea, complicadas, ¿qué es? Por ejemplo, cuando se le saca el inverso y el inverso del inverso para tratar de llegar a tener diferentes tipos de factores. Pero si ustedes se fijan, en general, eso en las organizaciones no es tan aplicable. Lo más aplicable es poder llegar a establecer un grupo de trabajo, hacer una lluvia de ideas, comenzar a debatir sobre cuáles son los factores que van a analizar, cuáles son los criterios, y llegar en conjunto a unos porcentajes. Esos porcentajes pues son básicos para poder llegar a tener, digamos, unos criterios sobre los cuales voy a llegar a evaluar. Ustedes lo veían en el ejercicio, que ya ahorita lo busco acá en la presentación,
habría que tener en cuenta, pero básicamente esa es la aplicación, o sea, tiene muchísima aplicación en todo lo que son herramientas como tal de diagnóstico para las organizaciones que me permiten llevar a la selección de un determinado tipo de problema, ¿sí? O también de un camino para saber cuál es el que me interesa más, el que me impacta más a la organización. Ok. Esa es la explicación. Ahora bien, No sé si quedó claro para los estudiantes. Sí, yo tengo una pregunta. dale. Eh, ¿Carlos? sí, la pregunta es la siguiente. Yo en el punto 1, a mí me surgió una duda que la compartí con el grupo y es, las auditorías de calidad no serían, o sea, algo como también de prevención y también de, pues, de otra parte del costo de la calidad, o sea, como una parte de la finalización, porque se supone que cuando uno hace una auditoría, la hace en un principio para detectar cuáles son sus fallas y después hacer un proceso de mejora para tener para evitar un costo o para evitar una falla. O sea, no sería o sea, un pre y un post. No, es al revés. Al principio tú lo que estás haciendo, cuando tú estás haciendo una auditoría como tal, lo que estás haciendo, como tú lo decías bien, Carlos, es evaluando. ¿Sí? Evalúas básicamente. Después de esa evaluación, ¿qué haces? Haces una acción de mejora y esa acción de mejora te lleva, por ejemplo, a prevenir lo que es la calidad, o sea, los costos de la no calidad. Entonces tú dices, bueno, es que estamos fallando en tal cosa. Listo, entonces, ¿qué hago para que eso no suceda? Entonces tú planeas como tal la calidad. Entonces haces, por ejemplo, si estás observando que eso afuera de estar evaluando, te está generando, por ejemplo, una parte de desperdicios, entonces tú dices, listo, hago una auditoría, eso tiene un costo, pero adicionalmente eso me está generando una falla interna, ¿de acuerdo? Entonces tú ahí tienes dos costos asociados y después tú qué es lo que haces con respecto a eso. Puedes llegar a plantear una acción de mejora, ¿no es cierto? Donde estás diciendo es que no seleccioné bien el material, entonces ¿qué haces? Comienzas a hacer una planeación de procesos, una planeación en sí de lo que es materiales y todo lo que va relacionado. Sí, eso es una acción post. Ok, listo. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Gracias, profe. Juan Carlos Hernández envió una pregunta al chat y está relacionada con datos que se pueden considerar atípicos. Dice así, buenas noches, una de las preguntas es sobre el taller que resolvimos en clase del ejercicio 3, los cuales eran datos de relación entre el porcentaje de carbono y la resistencia a la tracción en casos como ese ejercicio, donde una de las variables va cambiando respecto a la otra. Si nos podrías aclarar o recordar cómo podríamos definir cuándo un dato puede ser considerado atípico. Un dato es considerado atípico cuando en general está desviado de lo que es la media, ¿sí? Desviado y no tiene ningún tipo de relación directa. Entonces, con respecto a la media, se evidencia que, como lo veíamos también en las gráficas que ustedes realizaron en la clase, ¿no es cierto? Es un dato que salió de todo tipo de contexto. Entonces, por ejemplo, que siempre íbamos en un dato que les voy a decir, de 2 a 4, ¿listo? Y después le salió un dato 2 a 4, después de 3 a 5, íbamos en ascendente, y después un dato por allá loco les salió que era 1 menos 10, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y no se ve un comportamiento que sea repetitivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ahí habría que llegar a analizar a mayor profundidad si ese dato, digamos, si estuviéramos haciendo de análisis de tiempos y todo lo demás, como yo les explicaba, digamos, en clase a algunos de los grupos. Ese dato como tal, tratar de identificar cuál fue la causa por la cual se generó ese error, ¿sí? Entonces, si hay una causa que no esté relacionada, entonces uno explica y establece por lo cual ese dato es atípico, ¿sí? Entonces, si es en estudio de tiempos, por ejemplo, uno usualmente va
revisando o va relacionando, ¿no es cierto? Diciendo qué es lo que pasó en determinado tipo de datos. Entonces, lo que yo les decía, se cayó una herramienta. Entonces, si se cayó una herramienta, pues espera que esa herramienta no vaya a ser continuo, el que el operario como tal se le esté cayendo la herramienta. Si sucede de forma constante, quiere decir que es un dato que se tiene que incluir dentro del análisis, ¿no es cierto? Y se tiene que plantear como tal una acción de mejora para tratar de que ese dato que se consideraba al principio que era típico, pero que después se observó que no era como tal atípico, ¿no es cierto?, pudiera llegar a disminuirse, y si no, tocaría tomarlo dentro de los cálculos de los tiempos normales. Ahora bien, si estamos realizando un tipo de medición con respecto a los datos que ustedes tenían en el ejercicio, a tener unos datos que son en realidad que se pueden considerar como pocos, uno como analista debería de llegar a establecer cuáles van a ser los criterios por los cuales elimine ese tipo de datos. Si no, pues tendría que llegar a, como les digo, a establecer lo que es la desviación con respecto a la media y establecer por qué ese dato se considera, adicionalmente a la desviación con respecto a la media, por qué ese dato se considera, ¿sí?, que no está cumpliendo las características. ¿Sí? Entonces eso también es decisión del analista para purificar los datos y de todos modos poder llegar posteriormente a establecer cuáles son, digamos, las mejoras que se pueden llegar a establecer. ¿Quedó claro, muchachos? Sí, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Dice Jason, había hecho una pregunta que creo que estaba relacionada con la pregunta anterior y decía lo siguiente, decía, ¿son de medición para asegurar la calidad entonces? ¿Pero qué? Sí, Perdóname, quedé perdida. Es que se nos confundieron las preguntas de lo que estabas explicando, profe, con la pregunta anterior. Llegó un poco tarde la pregunta. Jason preguntaba si son de medición para asegurar la calidad entonces, pero creo que era relacionado con la pregunta anterior. Jason, ¿nos puedes ayudar? ¿Está Jason por ahí? Creo que él se refería a las auditorías de calidad, que si estas al final eran alguna de esas dos. Buenas noches. Sí, era sobre el tema de auditorías de calidad, que si al final son de medición y sirven para asegurar la calidad entonces. Pues eso es... Exactamente, Jason. Son de evaluación y son para asegurar la calidad. Ok. Bueno, Omar Camilo dice, buenas noches, respecto al trabajo final que debemos empezar a realizar, ¿podríamos trabajar de 4 personas? La duda surge para poder empezar a realizar en nuestro videocronograma. No hay problema. Se pueden trabajar de 3 a 4 personas, de menos no. Perfecto. Consuelo Caballero, sé que ya lo dijeron, pero no lo alcancé a escuchar. ¿Cómo hago para los costos de las piezas de merma y reproceso o retrabajo? Bien, Consuelo. No hay problema. Básicamente lo que nosotros estábamos hablando es que no necesariamente, ¿sí?, se debería de tener la inquietud que tenían tus compañeros, que no sé si, porque no alcanzo, sí te alcanzo a leer bien el chat, pero no alcanzo a interpretar bien tu pregunta. Entonces voy a tratar de interpretar lo que está ahí, ¿bien? Entonces lo que habíamos tratado de mirar o de analizar es que cuando estamos hablando de los costos de la calidad y de la no calidad, pues ahí tenemos que mirar, al igual que en lo otro, cuáles son los costos que están relacionados con asegurar la calidad y con el no aseguramiento de la calidad, ¿de acuerdo? O sea, lo que son fallas internas y fallas externas. Entonces, tienen que tratar de establecer, ¿sí?, si por ejemplo ese retroceso o ese retrabajo, ¿a qué está haciendo alusión? Si es una falla interna, una falla externa, si es lo que está relacionado con prevención, con evaluación, y tratar de revisar qué parámetros se está dando para que a la vez puedan llegar a tomar probablemente un costo, por ejemplo, en relación a porcentajes. Si se tiene, por ejemplo, un mayor porcentaje en lo que es el costo de aseguramiento versus el costo de la no calidad, o cómo se puede llegar a analizar. Listo.
¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Gracias, Paloma, gracias. Ya entendí. Vale. Bueno, compañeros, si hay más preguntas, aprovechen este espacio, por favor, para que resuelvan todas sus dudas. ¿Por acá la puedo plantear? Claro. Claro que sí. Nosotros, referente al proyecto final, tenemos dos problemáticas en cada uno de los procesos que trabajamos. Entonces, ¿cuál es la duda al día de hoy? Nosotros podemos plantear con la profe Paloma y hay alguna directriz por la que nos podamos ir y lo planteamos de qué manera. Espera, no te entendí, Omar. Otra vez me... Nosotros, voy a hacer igual que en el anterior caso. Te voy a tratar de ver más allá. ¿Listo? O sea, Les voy a solicitar, por favor, que las personas que no estén haciendo sus preguntas cierren los micrófonos porque eso hace que el audio no sea muy claro. Por favor, cierren sus micrófonos y quien vaya a hacer la pregunta, pues lo abre y vuelve a cerrarlo. Muchas gracias. Bueno, lo siguiente, Omar, entiendo que tú lo que quieres preguntar es, bueno, tenemos determinado tipo de problemáticas en dos empresas y en cada una de las empresas tenemos dos, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacen para seleccionar o para plantear? Básicamente, lo primero que yo seguramente les preguntaré, y si digamos ustedes lo van a relacionar con su proyecto de grado, va a ser, bueno, ¿cuál es la importancia que tiene para la organización? ¿Sí? ¿Cómo ese o cuál puede llegar a ser el impacto que se tenga? Y qué tipo de acceso a la información tienen ustedes y de injerencia con respecto a esa información. O sea, porque si no, puede ser que su proyecto, digamos, en algún momento, pues pueda quedar truncado. Entonces, básicamente, uno lo que plantea en el proyecto es revisar, ¿no es cierto?, que el proyecto en realidad pueda llegar a ser ejecutable, que tenga una duración y un alcance, no solamente alcance en tiempo, sino, digamos, alcance también en diferentes tipos de recursos, que sea lo suficiente, si lo van a asociar, y reitero, a su proyecto de grado, que sea lo suficiente, ¿sí?, para que sea un trabajo de grado, ¿sí?, que en realidad puede dar para que hayan 3 o 4 personas analizando, ¿no es cierto?, ese tipo de problemática, y que se puedan llegar a proponer diferente tipo de acciones de mejora. No que, digamos, yo tomo los datos, hago un análisis y de aquí a 2 meses ya tengo la solución. ¿Sí? Ok, perfecto. Quedó claro. Gracias. Lorena Rodríguez pregunta, ingeniera, ¿qué avances deben ir realizando para el trabajo final? Es decir, ¿con qué información deben empezar? Carolina, espera. Sí, señora. Por lo tanto, ahí hay otra cosa que es importante y es, ustedes tendrán que determinar claramente cuál fue el método, ¿sí?, que ustedes seleccionaron para poder llegar a seleccionar ese tipo de problemática, aunque me sonó repetitivo, ¿sí? O sea, yo no puedo llegar a decir, sí, es que a mí se me ocurrió por X, por Y o por Z, porque entonces ahí sí comienza Nachito el preguntón. Bueno, ¿y por qué llegó a eso? ¿Y cuál es el impacto? Entonces, recuerden que impacto muchas veces se mide en términos de costos o en términos de reprocesos, pero en general, la gran mayoría va a ser al final en términos de costos, pero no necesariamente tiene que ser en términos de costos, ¿no? Porque dependiendo de, por ejemplo, hay muchos aspectos que no necesariamente se miden en costos, sino, por ejemplo, en calidad de atención, ¿sí? Si estamos hablando de un servicio hospitalario, un servicio también, servicios como tal, ¿sí? Entonces ahí hay que mirar bien cuál es el foco que se quiere llegar a analizar. Ahora bien, lo que tú preguntabas, Lorena, que dices acá que qué avance debemos ir trabajando en el trabajo final, es decir, con qué información debemos empezar. Ustedes básicamente tienen que tener claramente identificado cuál es el problema, de acuerdo a ese problema poder llegar a plantear cuáles pueden llegar a ser las soluciones que se plantean para ese problema. Entonces,
cuando yo estoy diciendo cuál es el problema, pues tendré que haber recolectado un determinado tipo de datos y hacer un análisis para identificar claramente que ese es el problema. O sea, ustedes, entre ustedes mismos se tienen que convencer, me tienen que convencer a mí y tienen que convencer probablemente a sus compañeros para decir, ese es el problema, ¿sí? Y tener todo el soporte que evidencie que en realidad ese es el problema. Y poder llegar a establecer unas posibles herramientas de solución. Unas herramientas de solución, ¿qué es? Como ustedes lo van a ver con Mónica en metodología de la investigación, no es que uno seleccione ya y dice, ah, no, es que mi problema es desperdicios, ah, listo, entonces me voy a casar con Lean. Puede llegar a ser una solución, ¿sí? Y ustedes van a plantear una solución, digamos, enfocada a lo que podría llegar a ser. Pero en metodología de la investigación queda abierta los diferentes tipos de metodologías que ustedes pueden llegar a emplear. Para este entregable, sí se espera que ustedes adicionalmente analicen cuáles pueden llegar a ser las herramientas que aplican, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que es que tengo un problema de inventarios. Ah, bueno, entonces un problema de inventarios, ¿desde qué tipo? O sea, porque tengo como tal un cuello de botella, o porque en realidad tengo un problema de inventarios, es de planeación de la producción, o qué problema tengo, ¿sí? Entonces, con respecto a eso, pues hay algunas herramientas que se están utilizando y ustedes tienen que llegar a identificar y seleccionar de acuerdo a. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando comenzamos a trabajar el tema de Lean, todo el mundo dice, ay, sí, yo voy a hacer Lean, yo voy a utilizar Lean, voy a utilizar las 5S, voy a utilizar... Entonces yo comienzo, al igual que sus jurados, a preguntar, bueno, ¿y por qué Lean? ¿Por qué no aplicó, por ejemplo, un tipo de metodología como Kaizen? ¿Por qué Lean? ¿O por qué no aplicó como tal un tipo de metodología como un TOC? ¿Sí? Entonces ustedes tienen que saber defender el por qué están planteando este tipo de solución. No sé si te contesté, Lorena. Sí, ingeniera, muchas gracias. Pero ahí mi duda es, los entregables, lo primero que tenemos que hacer es definir, digamos que mi problema, mis ¿Sí? posibles soluciones y la metodología que voy a usar para resolverlo. Sí, inicialmente sería eso Y validar, ajá. y validar. Listo, Sí, ingeniera, muchas gracias. con todo. Paloma, yo tengo una pregunta. Sí, dime, Consuelo. Em, a mí me gustaría saber, digamos, nosotros presentamos la propuesta, pero, por ejemplo, Paloma no la aprueba, ¿quién no la aprueba? ¿Quién nos dice si van por buen camino? Sí, esa sí sería la, pues digamos que podemos llevar la problemática, pero ¿quién nos da el aval para seguir avanzando en el tema? ¿O eso ya depende de nosotros después cómo lo argumentemos y sigamos trabajando? ¿O de pronto hay como un inicio de sí, háganle que parece interesante, algo así? Hay dos cosas, Consuelo. O sea, ustedes conmigo, digamos, presentan un trabajo aplicable y dicen, ah, sí, más o menos pueden ir haciendo esto, esto y aquello. Con Mónica, que es metodología de la investigación, comienzan a plantear su anteproyecto, ¿sí? Y a seleccionar cuáles son las herramientas, pues no las herramientas, pero sí como toda la parte de la metodología de la investigación. Apenas ustedes están en la parte de la estructuración en sí del proyecto, ¿sí? Se va planteando de una vez quiénes pueden llegar a ser sus directores de acuerdo a unas posibles temáticas que estén trabajando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vemos que el problema es de inventarios, entonces seguramente vamos a seleccionar un profesor. Si vemos que el problema es de mejoramiento de tal cosa, entonces otro profesor. Entonces, posteriormente de que ustedes se reúnen con ese profesor o profesora, ¿sí? Tienen el aval de Mónica con la construcción, también tienen un fogueo conmigo, ¿sí? En unas reuniones similares a estas, donde evaluamos y les damos un tipo de retroalimentación también con otra profesora. Ahí les surgen como tal un tipo de recomendaciones para su anteproyecto. La idea es que eso quede en firme y ustedes continúen trabajando con su director. Ah, ya. Gracias, Sí, Paloma. Sí, señora, gracias. Listo. Bien, muchachos, ¿alguna otra duda, inquietud? Porque yo ya les voy a comenzar a plantear unas inquietudes. Recuerden que a partir de este fin de semana, nosotros comenzamos a trabajar con todo lo que es el tema de productividad.
para lo cual les voy a pedir que lleven leído un caso de la Harvard Business Review. ¿Listo? Yo les envío como tal los datos. Es un caso clásico que tiene mucha información, pero es un caso muy interesante porque de ahí se comienzan a analizar todo lo que son costos y aspectos relacionados a lo que es la definición simple de productividad, ¿no es cierto? La idea es que cuando ustedes estén comenzando a realizar igual esos trabajos que ustedes van a presentar, y para el trabajo de la especialización, recuerden que se espera que ustedes evidencien mejoras de la productividad. Entonces tendrán que tener un antes, un después y poder llegar a determinar cuál es el impacto que han generado en las organizaciones, ¿sí? Ya sea en un área, en un sector específico, y poderlo llegar a determinar. ¿Sí? Entonces retomaremos un poco lo que son definiciones de productividad, realizaremos algunos ejercicios también en clase para que tengan claro cómo se calculan ese tipo de productividades y que podamos, o más bien que ustedes comiencen a profundizar en lo que es el caso, que tiene, como dirían las abuelitas, tiene mucha tela para cortar. Ingeniera, yo tengo otra pregunta. Los talleres, por ejemplo, hoy teníamos que entregar el taller número 1. ¿Ese se lo enviamos al correo o en dónde, o cómo hacemos para enviarlo? Me lo pueden enviar al correo, o si todavía tienen algunas inquietudes, me las pueden llegar a plantear el día viernes y les doy, digamos, hasta el lunes o martes que me lo puedan entregar con este primer taller, porque sé que, digamos, con respecto a lo que es también algunos aspectos relacionados con los costos de la no calidad, todavía tendrán dudas. Entonces la idea es que lo piensen, lo sopesen, ¿no es cierto? Y que lo podamos llegar a discutir. O sea, este entregable se los puedo llegar a aplazar un poco para la siguiente semana sin problema. Listo, ingeniera, gracias. Perdónenme, el primero es el primerito que empezamos en clase. El primero es el primero que empezaron en clase, sí señora, con todo lo que es. Bueno. Listo. Y el que estamos desarrollando, que es el taller 2, ese también vamos a trabajar parte, o bueno, pues lo que lleguemos adelantado, pero también lo que lleguemos a terminar allá en clase, Paloma. Si tienen dudas, sí. Si no tienen dudas, pues la idea es seguir avanzando como tal. Ah, bueno, listo. Gracias, Paloma. Con todo gusto. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud para plantearle a la ingeniera Paloma? Bueno, ingeniera, parece que no tenemos más preguntas. Vale. Igual, muchachos. Compañeros, aprovechamos para hacerle cuña a los cafés tutoriales. Son unos espacios que están diseñados para que podamos emplear unos tiempos diferentes al académico o al laboral. Quisiera que no se vayan a desmotivar, que sigan viniendo para que puedan asistir a los otros cafés. Todavía tenemos 10 cafés más planeados para todo el semestre. Bueno. Pero es importante aclarar, pues para que ellos también estén enfocados, se hacen cafés tutoriales tanto para primero como para segundo semestre, muchachos. Es decir, ustedes pueden asistir y son bienvenidos también a los cafés de tutoriales de segundo semestre, pero seguramente pues van a quedar un poco desubicados sobre algunos temas que todavía no han visto. Entonces la idea es, se van programando los cafés a medida que van avanzando como tal las clases, que digamos Carolina y todo el equipo nos está apoyando. La idea adicionalmente, pues como ustedes saben, todos los docentes también, afuera de este espacio de cafés tutoriales, usualmente están abiertos a que les pregunten en clases o posterior, entonces nosotros estamos abiertos también a cualquier tipo de inquietud que planteen, sino que este es un espacio valioso pues para saber si ustedes también quisieran profundizar sobre algún tema, si no les quedó claro, aprovechar también herramientas tecnológicas. Sí, súper, está muy interesante. Vale. Bueno, más inquietudes o preguntas para la ingeniera. Todavía nos quedan unos minutos, alrededor de 15 minutos nos quedan para que puedan plantear sus inquietudes. Yo tengo una duda respecto a, pues sé que no es del tema que estamos hablando hoy, pero sí quisiera como saber cómo poderlo solucionar. Esta clase no está montada
en la sala virtual como la que tenemos en costos, y entonces todo el material que hemos venido teniendo como que no está plasmado en un solo punto. Entonces yo quisiera saber si solo es problema mío o es problema puntual de todo el proceso. No, ese es un problema del curso con respecto a esta asignatura. Pero digamos, todo lo que estamos viendo va a quedar montado al final ahí. Sí, sí, sí. Igual tú tienes todo el material ya se les ha enviado. Sí, Si no sí, te ha sí. llegado, me comentas, pero todo el material les ha llegado. Sí, pero la idea es que, claro, que quede todo ahí montado. Es más, O sea, lo hasta los mismo. tutoriales y todo, la idea es que también queden montados para que ustedes, si tienen algún tipo de duda o quieren volver a revisar algunos temas, puedan acceder. Y eso va a suceder durante los 2 semestres que están, digamos, en el programa. Siempre se les van a ir abriendo algún determinado tipo de actividades, ¿sí? Para ir desarrollando. Usualmente no se abren todas al mismo tiempo. Ok, perfecto. Sí, 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 amor. O sea, de este caso que hablabas ahorita de productividad va a quedar en el correo ahorita. Sí, señor. Vale, muchas gracias. Con todo gusto. Bueno, ¿más inquietudes, compañeros? ¿Preguntas? ¿No? Sí, No, yo ¿no? creo que lo de... Vale, pues si no hay Bueno, más preguntas, pues no si no hay hay... más preguntas, pues debemos cerrar la sesión antes de la hora. No sé, revisen por favor para que no nos vaya a quedar nada sin preguntar. Sí, qué pena, tengo una pregunta. Profe, ¿tú nos vas a hacer alguna especie de taller final o algo, o alguna especie de actividad especial, digamos, como para saber si no, ir preparando algún material o algo? No entendí tu pregunta. Del Eh, material final, o sea, lo que ustedes tienen que entregar es el trabajo final, o sea, el que yo les estoy diciendo, ¿no? Que tienen que comenzar a integrar con los datos, con el mejoramiento, con ver qué tipo de aplicaciones se pueden llegar a generar. Si es esa tu inquietud, o sea, no les voy a sobre, hacer sí. exámenes, no. Como Ah, yo no, les decía, Es excepto el que yo... proyecto de grado. eso, esa es la pregunta. Sí, no, Ah, listo, no, bueno, qué pena, gracias, profe. no, con confianza. O sea, No queríamos igual evaluación. exacto. No, lo que pasa Con es el que, proyecto es suficiente. exacto. La Sí. idea es que igual, igual como yo les he comentado, pues cada una de las asignaturas va a cambiar, digamos, un poco la metodología de trabajo, pero, pues digamos, uno para en realidad solucionar un tipo de problema en una organización, uno que lo que hace, ¿sí? Reúne a diferentes tipos de personas y comienza a hacer unos trabajos y así es que van saliendo las soluciones, ¿sí? Entonces, pues ustedes son equipos de trabajo y entonces yo quiero es analizar ustedes cómo trabajan, las soluciones que plantean, ¿sí? En vez de que sea de carácter individual. Eso también es válido, ¿listo? Pero pues la idea es que entre ustedes se vayan retroalimentando y obviamente también con mi acompañamiento para ir mejorando, digamos, todo lo que es el aprendizaje, ¿sí? Y solucionando como tal inquietudes. Eso es básicamente. Por eso es que no les hago como tal parciales ni quizzes. Súper. Ok, ¿Mm? bueno. Muchas gracias, profe. Con todo gusto. Gracias, gracias, Paloma. Con todo gusto. Bueno, hay aquí muchos agradecimientos por parte de las personas que están asistiendo al café. Me alegra mucho que les agrade el espacio y pues para nosotros también es gratificante porque hace parte de nuestro proyecto de grado y la idea es que ustedes asistan y participen de manera activa. Entonces, a todos los que han dicho que gracias, que les pareció súper el espacio, pues también gracias por su tiempo y por asistir. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Consuelo, sí, Consuelo. Carolina, ¿tú ya les confirmaste cuándo es el próximo café tutorial que es con el profe Dani? Tenemos cafés tutoriales los dos No. siguientes miércoles, el 21 y el 28 tenemos café tutorial a la misma hora. Sí, pero el 21 es, que no lo tengo acá abierto. Salud Espera. ocupacional. No, salud ocupacional es de segundo, entonces en el siguiente miércoles, si es el Ok, café. el 28.
Ajá. Perfecto, el 28. El siguiente miércoles sería para el segundo semestre y nosotros volveríamos a encontrarnos el miércoles 28 a las 8 de la noche. Así es. Alex pregunta que si la única nota sería el trabajo final. No, Alex, para eso es que ustedes están realizando los talleres. O sea, van varios tipos de talleres que están aplicando y el caso. Y adicionalmente pues va la parte final. Ok, gracias. Bueno, compañeros, por requisito de nuestro director de proyectos, si no hay más preguntas, pues debemos cerrar la sesión. Así que, por favor, ahora sí como en las ofertas, su última oportunidad. Estamos de promoción, se dice. Sí, estamos de promoción, nos quedan unos minutos. Si no hay preguntas, pues debo despedirme y cerrar la sesión. Entonces, la idea es que aprovechemos los 10 minuticos que nos quedan. Si tienen dudas, si no, no se afanen. Sí, Que no es por sí, su culpa. obvio. ¿Listo? Entonces, si no, igual este viernes nos estaremos viendo Dios mediante. Si esta gripa que tengo pues, se va, no, igual, nos vemos Dios mediante y vamos trabajando. Bueno, parece que no hay más preguntas. Entonces, una vez más, agradecerles por su tiempo. Ingeniera Paloma, muchas gracias por estar aquí con nosotros, atendernos y a ustedes, pues, invitarlos a que sigan asistiendo a nuestros cafés. Muchísimas muchas gracias a todos. Buena noche. Cosa Que estén adicional, bien. para que quede claro, y por solicitud de algunos, entonces voy a dar hasta la próxima semana para que me entreguen los 2 talleres. ¿Listo? Para que no se afanen y lo hagan bien hechecitos. Bueno. Ay, gracias, profe. Perfecto, gracias. Bueno, Gracias. que pasen una feliz noche. Igualmente, noche a que descanse todos. y que te mejores, por favor. Gracias. Gracias, chao. Chao, Chao. hasta el viernes.